Entonces, el día de hoy, pues el título de la charla es ¿qué es MAFLD y por qué la evolución del concepto? Y para lo cual, pues esta charla la dividí en los siguientes aspectos: epidemiología, porque es tan importante conocer cómo estamos a nivel mundial y a nivel nacional en esta enfermedad, la definición y sobre todo cómo se hace el diagnóstico y algunos tratamientos, que no enfocaremos mucho eso, porque lo que más nos atañe el día de hoy es saber cuáles fueron los cambios en la definición para que ustedes también puedan detectarlo y podamos impactar en la evolución de la enfermedad. Hace un año, más o menos en el mes de junio, un grupo de expertos, médicos, gastroenterólogos, hepatólogos de 22 países se reunieron e hicieron una nueva, digamos que, definición de la esteatohepatitis no alcohólica por esto de MAFLD, y ellos lo que comentan es que pues deben de ser realizado el diagnóstico con la presencia de esteatosis hepática y más de uno de estos criterios, que es la presencia de obesidad, sobrepeso, que sea el paciente diabético o que tenga disfunción metabólica, y que lo vamos a ver a continuación. ¿Y por qué es importante ello? Porque actualmente, pues realmente también a estos pacientes que tienen esteatohepatitis no alcohólico también les puede afectar por esta pandemia que estamos pasando del COVID-19, en donde hay algunos estudios retrospectivos en poblaciones chinas, en donde estos pacientes, si tienen enfermedad de hígado graso no alcohólico o esteatohepatitis no alcohólico, tienen más riesgo de progresión de la enfermedad, tienen también más probabilidad de tener alteraciones de la bioquímica hepática, también tardan más tiempo en tener la eliminación viral y también pues desafortunadamente pues hacen unos cuadros más graves y que pueden ameritar hasta estar en la unidad de terapia intensiva. Por lo tanto, pues, ¿por qué debemos de conocer esta entidad? Tenemos algunos reportes ya de epidemiología de acuerdo a qué es la cuestión del hígado graso y de la esteatohepatitis no alcohólica. Si se dan cuenta, a nivel mundial, la enfermedad de hígado graso no alcohólica casi es un 24% de incidencia en países occidentales, y que, por ejemplo, en pacientes diabéticos mayores de 18 años se presentaba en un 4.7% para 1980, pero se dan cuenta, casi se duplica para el año 2014. ¿Qué tenemos ya a nivel nacional? En México hicieron algunos estudios en pacientes obesos que se sometieron a cirugía bariátrica y encontraron que tenían enfermedad de hígado graso no alcohólica en un 82%, de los cuales 36% eran mujeres, y de estos eran diabéticos y que tenían también inflamación ya del hígado con grasita, que se llama esteatohepatitis no alcohólica, un 18.2%. Hicieron algunos otros estudios también en pacientes que fueron a un de chequeo clínico de aseguradoras, en donde encontraron que estos voluntarios tenían hasta 62.9% de enfermedad de hígado graso no alcohólico, y que hay que tener en cuenta que desafortunadamente esta enfermedad puede progresar, la esteatohepatitis no alcohólica puede progresar tanto a esteatosis, a fibrosis y hasta cirrosis, y que desafortunadamente la presencia de fibrosis se puede presentar hasta en un 38%. En esta revisión que se hizo de la nueva nomenclatura de MAFLD, tenemos que hasta el 70% de los pacientes con diabetes pueden tener este tipo de entidad, que es la esteatohepatitis no alcohólica, hoy conocido como MAFLD. Entonces, para lo cual vamos a recordar cuáles son las definiciones que antiguamente conocíamos y cuáles son los cambios en estas definiciones. Tenemos que para la enfermedad de hígado graso no alcohólico es que tengan al menos 5% de esteatosis hepática, pero sin lesión hepatocelular, o sea, no inflamación, no ballooning, que se puede ver en las biopsias hepáticas. Y para la esteatohepatitis no alcohólica también deben tener al menos del 5% de la esteatosis hepática, pero van a tener inflamación o lesión en los hepatocitos, y que puede haber presencia o no presencia de fibrosis. Al recordar estas definiciones, pues tenemos que, de acuerdo a esta revisión de expertos, tenemos ya cómo se va a definir lo que es la disfunción metabólica asociada a hígado graso. Normalmente siempre se dan cuenta, el diagnóstico debe de ser con algo que se llama esteatosis hepática, y la esteatosis hepática la tenemos que diagnosticar ya sea por estudios de imagen, ultrasonido, también biomarcadores serológicos como el fibrotest o el fibromax, escalas o hasta una biopsia hepática. Se dan cuenta, tenemos ya aquí a tres grupos de pacientes. Unos
que ya son obesos, tienen sobrepeso o obesidad. Y si tomamos en cuenta que ya sobrepeso es con un índice de masa arriba de 25 kilogramos sobre metro cuadrado, de acuerdo a lo establecido por la OMS, y si se dan cuenta, el hecho de tener ya esteatosis hepática, más sobrepeso y obesidad, directamente ya se hace el diagnóstico de disfunción metabólica a hígado graso. ¿Qué pasa con pacientes que tienen ya datos de esteatosis hepático con alguno de estos estudios, pero que tienen un peso bajo o normal, de acuerdo a si son caucásicos o asiáticos? Deben de tener al menos dos de los factores de riesgo metabólico. Y de estos hay que recordarlos porque adelante veremos que estos factores van a tener algunas cuestiones de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, circunferencia cintura cadera arriba de 102 para hombres y 88 también en mujeres, y en caucásicos arriba de 80 y 90, presión arterial arriba de 130 sobre 85, triglicéridos arriba de 150, colesterol HDL menor de 40, también que puedan tener algo que se llama glucosa en ayunas entre 100 y 125, o 2 horas después de los niveles de carga de glucosa entre 140 y 199, o una hemoglobina glicada de 5.7 a 6.4. También la evaluación del índice de HOMA arriba o igual a 2.5, y miren, lo nuevo que hay como diagnóstico es también poder valorar la proteína C reactiva, que debe de estar arriba de 2 miligramos sobre litros, que es uno de los factores que también nos hacen estos factores de riesgo metabólico. Y con alguno de estos dos factores, más un peso, digamos que normal o bajo, y con los datos de hígado graso, pues ya tenemos también el diagnóstico de disfunción metabólica asociada a hígado graso. ¿Qué pasa con los diabéticos? Miren, se dan cuenta, nada más con un estudio de imagen esteatosis más diabetes, de acuerdo a los criterios internacionales, directamente, igual que los obesos, pasan directamente a disfunción metabólica a hígado graso, que eso es lo que impacta más y que tenemos que tener más en cuenta a estos grupos de paciente, tanto a los diabéticos como a los obesos o con sobrepeso. En esta revisión maneja que puede haber una obesidad clasificada como metabólicamente saludable o no metabólicamente sana, sobre todo valorando los factores de riesgo metabólico. Entonces ya vimos que tenemos que estar muy presentes en estos tres grupos de paciente, pero más sobre todo obesos o con sobrepeso y diabéticos, porque directamente más un estudio que nos indica en esteatosis hepática, pues hacemos el diagnóstico de disfunción metabólica a hígado graso. Como les comenté, hay que tener en cuenta sobre todo esos factores de riesgo metabólico, porque son los que nos van a dar también riesgo cardiovascular para este grupo de pacientes, y que hay que conocer que estos pacientes también tienen más morbilidad en cuestiones cardiovasculares. Quiere decir pues que también el hígado va de la mano del corazón. Desafortunadamente, en nuestra población mexicana tenemos muchos factores de riesgo para tener todas estas cuestiones de diabetes, obesidad, ya que, por ejemplo, somos el primer lugar en país en obesidad, también somos el segundo lugar en diabéticos, y que también pues podemos tener dislipidemias. El hecho de tener sexo masculino o mayores de 50 años es otro factor de riesgo, y el hecho de ser hispanos pues podemos tener variantes en el PLA3, que eso también conlleva a tener más riesgo de desarrollar fibrosis y esteatosis. Hay algunas asociaciones entre esta variante del PNNPLA3 y contenido de triglicéridos, y si podemos ver en los hispanos, también contribuye más a la susceptibilidad de tener hígado graso. Y desafortunadamente, al tener esta variante en este polimorfismo, pues también vamos a tener tipos de polimorfismos como el genotipo GG o el genotipo CC, que también presente más lo que es en población hispana, y que eso también va a condicionar más a que tengamos un colesterol HDL más bajo, más resistencia a la insulina, y por ende condicionar más al desarrollo de enfermedad de hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis no alcohólica y hasta fibrosis hepática. Esto es un diagrama el cual nos muestra que desafortunadamente México tiene una alta prevalencia de enfermedad de hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis no alcohólico, y sobre todo con la distribución de este polimorfismo del PNPLA3, que si se dan cuenta tenemos desde un 20 hasta un 29.9% de prevalencia a nivel mundial.
Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Realmente ya sabemos que con este cambio en los diagnósticos, pues ya casi desafortunadamente todos nuestros pacientes diabéticos al tener un ultrasonido o algún estudio que veremos a continuación con datos de hígado graso, pasan directamente a este diagnóstico. Pero ¿qué a nivel mundial? ¿Realmente podemos hacer un tamizaje para ver qué es lo que dicen las guías clínicas que vamos a hacer con todos estos pacientes? Esta es una revisión que salió hace 3 años, si no hay una actual, en donde se hizo una revisión de acuerdo a todas las guías clínicas a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, la Asia Pacífico y la Americana, en donde nos dicen que realmente un tamizaje como tal generalizado no lo existe, pero sí para aquellos que son grupos de riesgo, si se dan cuenta, personas obesas con síndrome metabólico, diabéticos son los que sí se mencionan como factores de riesgo. Hay algunas otras guías que no lo mencionan y que el tipo de tamizaje lo mencionan nada más con enzimas hepáticas. Solamente a lo mejor la italiana sí menciona el ultrasonido, al igual que la Asia Pacífico o hasta una elastografía. Entonces, que realmente este cambio de nomenclatura de esta definición, pues va a hacer que a lo mejor cambiemos las guías clínicas y que los expertos también ya a lo mejor en un futuro tienen como un tamizaje el ultrasonido o algún estudio para diagnosticar hígado graso. Realmente para hacer el diagnóstico de enfermedad de hígado graso, la mayoría de los criterios también con estas mismas revisiones a nivel mundial manejan como la presencia de esteatosis arriba del 5%, ya sea por ultrasonido, por imagen. Algunos no mencionan qué tipo de estudio hay que hacer, otras también es descartar otras causas de esteatosis y también pues algunos manejan que pudiera ser histología o una biopsia de acuerdo al Asia Pacífico y sobre todo pues que no tengan alto consumo de alcohol porque pues si no estaríamos ya también con un daño dual tanto por grasa como por alcohol y esto es lo que nos dicen las guías actualmente. Realmente que existe antes, a lo mejor todos los pacientes que tienen unas pruebas de funcionamiento hepático alteradas, pues lo primero que nos preguntamos, ¿hay todos vamos a biopsia? O si no, no sé si les ha tocado ver pacientes en la consulta, que lo primero que les dicen que les da miedo ir a lo mejor a consulta cuando ven una alteración de la bioquímica hepática, porque lo primero que piensan es que les vamos a hacer una biopsia. Y realmente, pues, ¿qué hay de acuerdo a nivel mundial? De acuerdo a la Asociación Americana, realmente una biopsia hepática solamente se realiza en pacientes que ya sean diabéticos y que o tengan síndrome metabólico y que tengan ya datos de fibrosis con algún método no invasivo, ya sea con una elastorresonancia, elastografía o con el FIB4 que vamos a ver más adelante y a lo mejor eso sí tendrían que hacer alguna biopsia, sobre todo para ver el grado de fibrosis y si tuvieran algún factor de riesgo muy, muy grande o que a lo mejor hasta ya estén en una fibrosis avanzada y que ya estén a un pasito de la cirrosis. La Asociación Europea para el Estudio del Hígado menciona que lo ideal es nada más hacer métodos no invasivos y que realmente en pacientes que ya tienen esteatohepatitis no alcohólica con alto riesgo de progresión a fibrosis, probablemente sí se tenga que hacer una biopsia a los 5 años. La Asia Pacífico realmente no se puede excluir, si no tenemos un paciente con hígado graso y no podemos excluir que tenga alguna otra enfermedad concomitante hepática, pudiéramos hacer el uso de biopsia hepática y si no, pues sobre todo cuando las pruebas invasivas no son concluyentes. Y entonces, pues tenemos aquí que tenemos ya un hígado graso y que tenemos muchos factores, por ejemplo, ya vimos que diabetes, de los diabetes puede haber, sobre todo en cuestiones fisiopatológicas, aumento de interleucina 8, 12, factor de necrosis tumoral que per se da inflamación sistémica. Son pacientes que pueden tener hipertensión, también pueden tener disbiosis o alteración de la microbiota intestinal y que también se ha visto que puede haber translocación bacteriana y aumentar también la permeabilización de los receptores TOLS4 a nivel gastrointestinal y eso también hace que aumente la cuestión de estrés oxidativo e hígado graso. Las epidemias, el índice de Homan, y ya vimos que desafortunadamente como una población latina tenemos predisposición genética a desarrollar hígado graso. Entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Realmente las guías clínicas pugnan más porque sea un método no invasivo, sobre todo para que estos grupos de pacientes también pueda ser monitorizado después de algún tratamiento y sobre todo dar algún pronóstico. Entonces, recordamos la tablita ya tenemos que debemos de diagnosticar esteatosis y pues cómo lo vamos a hacer. De los estudios más sencillos que podemos hacer es un ultrasonido hepático
que es muy disponible, lo tenemos de acceso en todas partes, en el consultorio, ya en todos, cualquier laboratorio es ya un ultrasonido, pero pues desafortunadamente no detecta menos del 30% de esteatosis. Tiene una especificidad muy alta de 94% y es a lo que tenemos más acceso. Muchas veces el ultrasonido lo reportan como leve, moderado o severo de hígado graso y que realmente pues ahí a lo mejor habría que hacer un poquito de más caso, sobre todo cuando nos dicen que tienen un grado 2 o un grado 3 de esteatosis y cuando hacen un grado leve pues ahí tendremos que a lo mejor realmente hacer algún otro estudio para detectarlo. Hay algunos otros estudios que se llama elastografía transitoria, que también trae un aditamento que se llama CAP, que lo que nos va a hacer es también medir la cantidad de grasa que hay en el hígado y lo podemos ver que lo van a medir por puntuaciones y de acuerdo al resultado vamos a tener el grado de esteatosis de grado 1, 2 y 3 y que pues con esto vamos a ver los cambios grasos en nuestro hígado y que es un estudio no invasivo y que se puede complementar con la elastografía que nos va a decir también el grado de fibrosis que es este aparato. Este aparato tiene tanto lo que es la elastografía como el CAP y si se dan cuenta pues nos puede dar hasta datos de fibrosis avanzada en adultos con hígado graso con una corte de referencia de 9.9 kilopascales, con una especificidad del 77%, pero que tiene muy buena precisión diagnóstica para ver fibrosis significativa, o sea, F3 o F4. Y que, pues desafortunadamente es un estudio que no podemos hacer en gente obesa, al menos que utilicemos el, este, la sonda XL. Y aquí podemos ver hasta los datos de referencia de cuánto vamos a diagnosticar desde un F0 que no tiene fibrosis, F2, F3 que ya es fibrosis avanzada y un F4 cuando ya es un paciente con cirrosis hepática y que nos reportan ya 14 kilopascales. Hay algunos otros estudios que a lo mejor probablemente los tengan accesibles ahí en su hospital, que es el Sharewave Elastography, que es un ultrasonido en tiempo real que también se hace elastografía y que miden 10 también, lo que es 10 medidas en cualquier ubicación del hígado, sobre todo en el segmento 8, y que también es una de las ventajas que como se hace un ultrasonido, también podemos checar si hay esteatosis y si hubiera algún otro problema en el parénquima hepático. Son confiables también en pacientes, solo en un 73%, en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30. Y pues el gol estándar es la elastografía por resonancia, que actualmente hay algunos hospitales que ya cuentan con ellos. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque miren, detecta si se dan cuenta de un 5 o un 10% del grado de grasa que tenemos en el hígado. Desafortunadamente todavía tiene un alto costo, probablemente entre más acceso tenga a la población, pues van a bajar los costos y ahorita pues no se recomienda como entorno clínico diario por los costos que tienen, pero que es un estudio muy útil y que esto lo que hace es medir todo el parénquima hepático, sobre todo la fibrosis y la esteatosis hepática. Hay algunos otros estudios para ver si hay fibrosis en pacientes con hígado graso y que esto lo tenemos muy accesible hasta en nuestros celulares o hasta en la computadora. Uno de ellos es el FIB4 que puede tener una especificidad del 81%, sobre todo para diagnosticar fibrosis hepática, o el APRIN, en el cual se miden lo que son los niveles de AST, ALT y plaquetas, en donde también tiene una sensibilidad del 76% y especificidad del 71%, y tiene más, digamos, área bajo la curva entre más fibrosis tengan los pacientes y que también podemos detectar fibrosis. O sea que si tenemos un paciente diabético que ya tenemos un ultrasonido que nos dice que tiene esteatosis, pues podríamos hacer alguno de estos scores no invasivo y con esto podremos investigar si ya tiene fibrosis o cirrosis o está estable. Otro de los estudios, que esto fue creado por un médico, un hepatólogo mexicano que estaba en Estados Unidos, es lo que es el NAFLD score, que también nos va a medir sobre todo identificar la fibrosis con una avanzada sensibilidad y especificidad y que también lo podemos tener en nuestra celular o en la computadora y que tiene una buena área bajo la curva para detectarlo. Para algunas cuestiones todavía la biopsia hepática puede tener un gol estándar. Digamos que sobre todo si tenemos pacientes que
tenemos a lo mejor probablemente que sean pacientes que tienen a lo mejor alguna enfermedad hepática ya de base y que probablemente sepamos que tiene sobreagregado hígado graso para ver sobre todo la evolución de la enfermedad, o al menos que nos quede mucha duda en todos los estudios no invasivos y que veamos que tiene muchos factores de riesgo, probablemente se tenga que realizar. Con la biopsia hepática normalmente lo que se hace es medir el sistema de puntuación de esteatosis o el NASH score, que es sobre todo la actividad de inflamación. Si se dan cuenta, podemos ver el grado de esteatosis, que son, por ejemplo, este es el balloning, que se ven todas las bolitas de aquí de grasa, que pueden ser hasta más del 60%, y que también va a valorar lo que es hasta la fibrosis y la cirrosis, como vemos en la última imagen histopatológica. Hay algunos avances porque actualmente está muy de moda lo que es la metabolómica y pues han hecho algunos estudios de metabolitos en todos los pacientes con esteatosis hepática y se han visto que, por ejemplo, lo que es pueden tener hasta una área bajo la curva de 81 en pacientes con hepatitis no alcohólica y que pueden darnos una especificidad hasta del 80% en estos pacientes, pero pues que son estudios que se están en investigación y que también el realizarlos tienen un costo alto. También tenemos algo que se llama biopsia líquida, que actualmente se utiliza más para neoplasias. En algunas de las aplicaciones es en pacientes con carcinoma hepatocelular que tenga algún futuro en la aplicación de hasta qué terapia puede ser la más orientada para los pacientes y que se vieron que realmente estas histonas que miden pueden diferenciar la gravedad de la esteatosis hepática, sobre todo en pacientes con MAFLD. Y tenemos algunos otros estudios, ya sabemos, como el genético, sobre todo en donde se puede medir el PNPLA3 o el TM6F2, en los cuales los que tengan más presente estas variantes genéticas, pues desafortunadamente van a tener el factor de riesgo más importante a desarrollar fibrosis y cirrosis. Bueno, pues pero actualmente, pues ¿qué pasa? Algunas veces nosotros nos enfrentamos a pacientes con cirrosis. Y algunos de los cambios que hay para esta nomenclatura es cuáles son los criterios para aquellos pacientes que tienen cirrosis y que creemos que es por MAFLD o por esteatohepatitis no alcohólica que antes se mencionaba así. La mayoría de los pacientes, normalmente siempre los cirróticos pueden ser por alcohol, por virus o por autoinmune, pero algunos de estos porcentajes, sobre todo el 20%, antiguamente eran los que se conocían como criptogénicos y que estos que se conocen como criptogénicos o de causa desconocidos, ya caen dentro de este grupo de pacientes que probablemente tengan la cirrosis por MAFLD. Y normalmente, ¿qué es lo que se hace? Estos son los siguientes criterios, sobre todo pacientes que han tenido factores de riesgo metabólico que cumplen estos criterios de MAFLD, más con alguno de estos que hayan tenido previamente a lo mejor una biopsia o previamente un ultrasonido con datos de hígado de esteatosis hepática, puede ser ya el diagnóstico de que estos pacientes tengan una cirrosis por hepatitis no alcohólica o por MAFLD. Y que también pues hay que considerar el grado de alcohol que hayan consumido estos pacientes, ya que pues pueden ser a lo mejor hasta un daño dual o mixto, tanto por alcohol como por grasa. Que esto es alguno de los otros cambios que de esta guía que ya mencionan que podemos tener pacientes que pueden tener un daño dual. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener enfermedad de hígado, hepatitis no alcohólica y que tengan agregado algún otro patología de enfermedad hepática. Puede ser alcohol, sobre todo en aquellos que son hombres que tienen más de 3 bebidas al día, o mujeres más de 2 bebidas al día, que es lo que menciona la guía, que tengan hepatitis B o C, hepatitis autoinmune, a lo mejor algunos trastornos hereditarios como hemocromatosis, o que ya tengan un daño previo por drogas conocida de estos grupos de pacientes. En México, pues desafortunadamente no todos tenemos acceso a los métodos no invasivos de fibrosis, pero sí todos tenemos acceso por lo menos a un ultrasonido y algunas veces por lo menos a una elastografía, ya sea por ultrasonido o por un fibroscan. Y si no, pues hasta nos podemos ayudar mucho con los scores que podemos tener acceso por medio del celular o la computadora y pues algunas veces hasta estudios de sangre como el Fibromax o el Fibrotest. ¿Y qué tenemos? Pues ya sabemos que desafortunadamente tenemos muchos pacientes
con diabetes, obesos, y que son los que deben de ser nuestra población de enfoque para poder, digamos que diagnosticar la entidad y poder dar un tratamiento oportuno. Y que pues no solo el COVID es una pandemia, que desafortunadamente con todos estos cambios en la alimentación de nuestros niños y en los adultos, pues estamos enfrentando el día de hoy pues una alta población de obesidad y de diabetes. ¿Y qué tenemos de los tratamientos? Realmente el tratamiento, la piedra angular del tratamiento para lo que es la esteatohepatitis no alcohólica o esteatosis hepática siempre es dieta y ejercicio. La verdad aquí el hecho de que perdamos más del 5% pues puede ayudar mucho a reducir el hígado graso, pero si estos pacientes pierden de un 7 a un 10%, puede haber hasta una reversión de la fibrosis de un 10% y también puede haber hasta una reversión de la esteatosis hepática. ¿Y qué pasa ya con pacientes que a lo mejor ya tienen cirrosis por hígado graso no alcohólico o por hepatitis no alcohólica? Pues ahí lo ideal es que sean supervisados por un nutriólogo, sobre todo para que puedan bajar de peso, pero nunca olvidar que este grupo de pacientes debe de continuar con su ingesta de proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo. Hay algunas cuestiones que nos pueden ayudar en este tipo de pacientes, aparte de que deben de hacer ejercicio de 75 minutos, 50 minutos a la semana, que puede ser a lo mejor el hecho de caminar o hacer bicicleta, pero que también nos mencionan las guías clínicas que pueden hacer ejercicio hasta de alta resistencia, 150 minutos por semana con una intensidad moderada, y eso también puede ayudar a la cuestión de que puedan bajar de peso y que pueda revertir la esteatosis hepática. Es importante conocer que actualmente la dieta mediterránea puede ser muy importante para esta población, ya que tiene la ingesta de, digamos que grasas monoinsaturadas y omega 3, que también nos ayuda a que, y disminución de los carbohidratos, a que nos ayuda a que esté más controlada este tipo de entidad. También tenemos el resumen de recomendaciones farmacológicas para el tratamiento tanto de esteatosis hepática o esteatohepatitis no alcohólica, de acuerdo a las guías clínicas, y tenemos sobre todo las guías americanas, las guías americanas para el estudio del hígado, las guías japonesas, las europeas y también las americanas del 2017, y tenemos que realmente algunos de los medicamentos que podemos utilizar y que ya están demostrados como primera línea, sobre todo vitamina E, pero sobre todo en pacientes que no son diabéticos. En algunos, por ejemplo, la europea no la recomienda, pero la americana deben de ser pacientes sin cirrosis. Algunos de ellos, como la pioglitazona, que vamos a ver más adelante los estudios, dicen que no podría recomendarse, y algunas dicen que podrían usarse, sobre todo en algunas poblaciones de pacientes, sobre todo en diabéticos, y el ácido ursodesoxicólico no está mencionado como tal. Metformina realmente no está recomendado como un tratamiento de esteatohepatitis no alcohólico, y de acuerdo a la europea dicen que no hay alguna evidencia fuerte. Los GLP-1 hasta el momento pues todavía están en estudio, los vamos a ver más adelante. Los omega 3 pues, pueden ser utilizados sobre todo con hipertrigliceridemia o sobre todo reducción de lípidos en plasma. Estatinas pues solamente como tratamiento de las dislipidemias. Pentoxifilina no está recomendado, y el obeticólico actualmente se está utilizando como segunda línea para colangitis biliar primaria, pero que sus resultados no han sido buenos para la reversión de fibrosis en pacientes con enfermedad, con esteatohepatitis no alcohólica. Algunos de los estudios pioneros fueron vitamina E, utilizado 96 semanas, 800 unidades al día, pero este estudio fue sobre todo, hubo mejoría en esteatosis, inflamación y sobre todo en las cuestiones histológicas en 43% de los pacientes no diabéticos. Por eso es que se recomienda en pacientes no diabéticos y hubo una P significativa. Hubo otro ensayo, un estudio Flynn en diabéticos, y que también tuvo versus placebo una P significativa, pero pues lo único que hace es confirmar solamente la mejoría histológica. Hay algunos otros antioxidantes como silimarina o silibina que también pueden tener propiedades antioxidantes. No hay todavía ensayos controlados aleatorizados, pero que hay algunos reportes que la silimarina puede ayudar sobre todo a cuestión de disminuir el estrés oxidativo, antiinflamatorio, y que también pues puede ayudar a las acciones metabólicas de la resistencia a la insulina.
asimismo disminuye, inhibe la inflamación, la fibrosis, y que existen también que en algunos pacientes con enfermedad hepática crónica o con enfermedad alcohólica y que tienen también hígado graso, pues también todavía no, en estos grupos todavía la eficacia no está tan clara. También puede estar implicado en la combinación de algunos otros antioxidantes y en algunos metaanálisis con 587 pacientes, sobre todo con Mafeld, hicieron la silimarina y que dicen que puede ser un tratamiento prometedor, solamente pues que se requieren más análisis o más estudios controlados aleatorizados. Alguno de estos antioxidantes como la silibina también tiene un efecto más potenciador como antioxidante y que tiene también una acción más propia y de más, digamos que más potente al estar más disponible a nivel sanguíneo. También, por ejemplo, tenemos alguno de ellos como el ácido alfa-lipoico, que se ha utilizado para la polineuropatía diabética y que aumenta la sensibilidad a la insulina, también reduce el estrés oxidativo y se han hecho algunos estudios obesos con NASH de 120 miligramos por 12 semanas y que mejoran los niveles de insulina. Algunos de estos son estudios antiguos, sobre todo de vitamina E durante un año y sobre todo hicieron algunos otros estudios post-hoc en donde vamos a ver el beneficio de este medicamento, pero hay que recordar sobre todo que son tratamientos para pacientes no diabéticos, que disminuyen sobre todo las transaminasas, pero que no disminuyen la fibrosis hepática. Y que pues también hay que pensar que la vitamina E después de mucho tiempo, más de 5 años, no la podemos tomar porque trae también efectos adversos. Por lo tanto, la vitamina E por 96 semanas, pues resuelve lo que es la inflamación y la grasa en el hígado, pero sobre todo recordar, no en diabéticos. La pioglitazona también que actúa a nivel de los PPAR, que son los receptores, también mejoran la histología, pero pues la P ahí está con también una P significativa. Y tenemos algunos otros metaanálisis en donde también, por ejemplo, vieron 9 estudios, 5 fueron en adultos y 4 en niños, y que en los adultos pues hubo una mejoría, sobre todo en los niveles de la ALT y también en la cuestión del porcentaje de hígado graso y también en los niños. Asimismo, pues el uso de vitamina disminuye lo que son las transaminasas, pero que pues sobre todo hay que recordar que no se puede utilizar de forma crónica y que esto no tampoco disminuye este medicamento ni la fibrosis de estos pacientes. Esto es de los estudios más antiguos, que es el de pioglitazona versus vitamina E, en donde utilizaron pacientes con esteatohepatitis no alcohólica y vieron sobre todo dosis de 30 miligramos de pioglitazona y 800 de vitamina E comparados con placebos, y que estos estudios también hicieron el siguiente metaanálisis, en donde nos reportan que este metaanálisis también fue un análisis post-hoc, en donde vieron que había una resolución de la esteatohepatitis no alcohólico, sobre todo a nivel de las lipoproteínas de LDH, VDLL, y que pues se necesitan sobre todo más estudios para ver si realmente puede haber una disminución en el riesgo cardiovascular en la población de pacientes. Hay algunos estudios, por ejemplo, con el ácido beticólico que les comentaba y atorvastatina en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, y que lo que vieron sobre todo hay que recordar que el ácido beticólico actúa a nivel de los receptores farsenoides y que le apostaban mucho a estos receptores para reversión de la fibrosis. Pero que pues lo que hicieron en este estudio sobre todo es que pueden regular los niveles de los lípidos en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Realmente lo que ellos demostraron es que disminuyen sobre todo lo que es los niveles de LDL en pacientes con esteatohepatitis no alcohólico, es bien tolerada y digamos que no hay efectos adversos, pero pues lo único que se obtuvo fue disminución de los lípidos, no encontraron ningún otro dato adicional en este grupo de pacientes. Hay algunos como algunos estudios sobre todo básicos de la liraglutide, ácido beticólico y el afibranor en pacientes también digo, esto fue en un estudio básico en ratones, en donde vieron sobre todo la histología, si mejoraba o no con los tratamientos de estos 3 medicamentos, los cuales ellos sobre todo vieron que el afibranor y el ácido beticólico reducen la esteatosis y la inflamación
en los hígados de los ratones, pero solamente el afibranor redujo la fibrosis. La liraglutida con el ácido beticólico también reducen la cantidad de grasa, pero pues también disminuyen lo que pasa también la cuestión del peso del hígado en grasa. Y pues que realmente los efectos hepáticos fueron sobre todo disminución de la concentración de grasa de todos los tres grupos, pero que realmente no apoyan a ninguno de los tres medicamentos. Y que actualmente el afibranor se ha utilizado también para pacientes con fibrosis hepática y con hipertensión portal y tampoco ha dado resultados en este grupo de pacientes. Este es un estudio que apenas acaba de salir, digamos que hace unas 2 semanas, sobre todo medir el saroglitazar, que también es un receptor alfa PPAR alfa y gamma agonista para el tratamiento sobre todo de esteatohepatitis no alcohólica. Es un estudio fase 2 en donde les dieron a diferentes dosis del saroglitazar, 1 miligramo, 2 miligramos, 4 versus placebo, para ver si disminuía sobre todo la esteatosis hepática o había alguna otra mejoría comparado con placebo. Lo que vieron es que sí se dan cuenta, a altas más dosis del saroglatizar, pues había más, digamos que disminución de las aminotransferasas, de la AST-ALT, también de la fosfatasa alcalina y de la GGT. Asimismo, pues hubo mejoría en el perfil de lípidos y sobre todo en esta cuestión de las transaminasas. Ellos concluyen pues que hay disminución sobre todo de las transaminasas y de los lípidos, pero no mencionan si hay mejoría sobre todo a nivel histopatológico. ¿Qué pasa? Hoy de moda ya está mucho lo que es la cirugía bariátrica y que se ha visto que puede mejorar la fibrosis en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Si se dan cuenta, el basal de Metavir, o sea, de fibrosis, tenemos de un F0 a un F4 en la basal. Si se dan cuenta, la mayoría de los pacientes estaban en F1, en F2 y un poquito de porcentajes en F3 y F4. Y después de un año de la cirugía, si se dan cuenta, la mayoría pasa a un F0, a un F1 y disminuye también el porcentaje de pacientes que estaban en F3, por lo cual pues puede ser que sea uno de los tratamientos que pueden mejorar la estetosis hepática hasta en un 60% a un año. Actualmente hay un metaanálisis también en donde valoraron sobre todo la esteatosis, la inflamación, la degeneración balonoide y la fibrosis en pacientes que fueron tratados con cirugía bariátrica, en los cuales podemos tener que después de la cirugía bariátrica puede haber una mejoría, sobre todo en la cuestión de la fibrosis hepática, pero que no concluyen al 100% este metaanálisis debido a que mencionan que cierto porcentaje de pacientes, un 7%, en lugar de mejorar la fibrosis hepática, pudieran empeorar esta situación. Actualmente tenemos muchos medicamentos que nos pueden ayudar al hígado graso. Uno de ellos ya vimos que fue la pioglitazona, el elafibranor, el saroglitazar, el ácido beticólico que actúa a nivel de los receptores farsenoides. Tenemos también vitamina E, pentoxiflina que no está indicada en las guías clínicas. Tenemos algunos de ellos como el emicarsan que también está como es un antiapoptóico, actúa a nivel de la apoptosis hepática y que también está utilizándose para hipertensión portal, que no se ha visto mejoría, solamente también disminución de las transaminasas, pero que en ratones se ha visto que sí puede haber un poco de reversión en la fibrosis y algunos otros medicamentos que hoy en día están en estudio. Por ejemplo, aquí tenemos que la mayoría de los medicamentos como vitamina E, pioglitazona, liraglutida, ácido beticólico, el afibranol y el cevicriviroc han visto que realmente comparado con placebo sí pueden disminuir lo que es la esteatosis hepática. También puede haber resolución sobre todo de la esteatosis hepática en pacientes que tienen tratamiento, sobre todo con vitamina E, pioglitazona, liraglutide, ácido beticólico y también pues aquí tenemos el grupo de cirugía bariátrica. Asimismo, pues tenemos aquí la cuestión de la fibrosis, que realmente no hay alguno que todavía nos dé una P significativa. Por ejemplo, vitamina E, pioglitazona no actúa a nivel de la fibrosis, tampoco el liraglutide. El ácido beticólico aquí nos dicen una P significativa, pero realmente los estudios actuales no apoyan la reversión de la fibrosis. Para el afibranol no hay datos, pero actualmente ya están reportados que no mejora la fibrosis. El cenicriviroc
está con una P ahí significativa, pero todavía faltan más estudios y cirugía bariátrica actualmente pues sabemos que puede mejorar esta cuestión de la esteatosis y la fibrosis hepática. Tenemos algunos otros estudios de fase 3, por ejemplo, tenemos el aramchol, el simtutuzumab, que son también anticuerpos monoclonales y que están actualmente en estudio para ver sobre todo lo importante de todas estas terapias es que si quieren algo que pueda, digamos que mejorar la esteatosis, pero sobre todo que apoye a la que tenga una reversión de la fibrosis. Asimismo están aquí algunos otros estudios fase 3, que sobre todo lo que se tiene que ver es, si se dan cuenta, son sobre todo también vienen aquí los inhibidores de los receptores farsenoides o de esto LR4 y que sobre todo lo que se busca es que tengan buena seguridad y que tenga una mejoría en la esteatosis y en la fibrosis hepática. Por lo tanto, viendo que actualmente hay muchos estudios que se están haciendo y que lo apuestan más es a la cuestión de la fibrosis hepática, pues lo que nos tiene que quedar en mente es que el gol estándar siempre es dieta y ejercicio y que a lo mejor podemos apoyarnos un poco con estas medidas de algunos medicamentos que pudieran ayudar sobre todo al estrés oxidativo y que pues yo creo que muy pronto podremos ver a lo mejor ya una guía clínica en realmente qué poblaciones y cada cuánto podemos hacer el tamizaje de hígado graso, sobre todo en población de riesgo y que pues tenemos que estar muy al pendiente de poblaciones muy específicas como son los diabéticos y los obesos. Entonces vamos a concluir que la prevalencia de obesidad y diabetes desafortunadamente van en incremento y que la presencia también de hígado graso y fibrosis pues deben de estar relacionados a la mortalidad porque esto pues a su vez causa fibrosis y cirrosis y que desafortunadamente la esteatohepatitis no alcohólica en Estados Unidos sí es la primera causa de trasplante hepático. El MAFLD también incrementa el riesgo de otras causas de mortalidad, por ejemplo, sobre todo cardiovascular y neoplasias, como es el carcinoma hepatocelular, y que tenemos que prevenirla, sobre todo, pues ya les dije, poblaciones de riesgo y sobre todo revisar si hubiera algún otro riesgo cardiovascular. Y que pues actualmente la estrategia más eficaz es el control pues mediante dieta y ejercicio y asimismo pues que afortunadamente podemos guiarnos por estudios no invasivos para ver si hay esteatosis, si hay fibrosis, sobre todo que estos pacientes no tengan algún otro factor como el consumo de alcohol y si son aquellos que también son un poquito gorditos y que tienen consumo de alcohol, puede ser que tengan un daño dual, tanto por alcohol o por hígado graso, o si son pacientes que son gorditos y tienen a lo mejor probablemente una hepatitis autoinmune, pues pueden tener también un daño dual y que realmente el manejo es de la mano de todos de gastroenterólogos, hepatólogos, endocrinólogos, médicos internistas, porque esto va a ser la piedra, digamos que angular para poder detectar a la población de pacientes y poder dar un seguimiento y un diagnóstico adecuado para poder dar el tratamiento y que pueda revertir esta enfermedad. Por lo tanto, pues agradezco mucho su atención y pues no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda.